La lluvia llegó primero como un olor, a lana mojada y lodo de río, y el frío sabor a hierro de una tormenta que aún no había llegado. Descendió por el valle mucho antes de tocar los tejados de Salocombe, y cada alma en el pueblo sabía que debía cerrar sus ventanas una hora antes de que cayera la primera gota. Sarah Fenwick lo supo antes que nadie. Tenía el oído de su padre para el agua, aunque su padre llevaba 3 años ahogado. No era la chica más bonita del pueblo, ni la más sencilla. Era el tipo de mujer que una habitación olvida en el momento en que se va. Tenía 25 años, de muñecas delgadas. Era rápida con la aguja y más rápida aún con la soga y la madera, aunque nadie le pedía a una mujer que reparara un puente. En su lugar, remendaba linos y sábanas, y los abrigos rotos de hombres que no se lo agradecían. Su padre había cuidado el viejo puente de Salocombe durante 30 años. Conocía sus pilares como otros hombres conocen a sus propios hijos. Lo había recorrido con todo tipo de clima. Murió revisando una piedra agrietada durante una crecida de primavera. La corriente se lo llevó antes de que nadie pudiera llegar a la orilla. Sarah todavía tenía su bitácora. Tenía su regla de medir de latón, desgastada en un extremo por su pulgar. Tenía su ojo para un río que crecía demasiado rápido, y su terca creencia de que el puente merecía un cuidado que nadie más le daría. El puente se iba a llevar a alguien antes de que terminara el invierno. Todos en el valle lo sabían. Nadie había hecho nada al respecto. Caminaba por el sendero hacia la posada Sallow Arms. Llevaba una cesta de camisas remendadas en la cadera. El viento jugaba con su chal, y aún no sabía que esta tormenta en particular iba a cambiar por completo la forma de su vida. Si quieres ver cómo una buena mujer llega a ser vista por un duque, y lo lejos que tiene que caminar en la oscuridad y la humedad antes de que alguien con poder para ayudarla siquiera sepa su nombre, quédate con esta historia hasta el final. Suscríbete al canal ahora, para que no te pierdas a dónde lleva este camino. El patio de la posada olía a caballo, a paja húmeda y a cerveza vieja. Cerveza derramada 100 veces sobre las mismas tablas. Sarah oyó al niño antes de verlo. Un sonido débil y húmedo, más un suspiro que un llanto. Venía de detrás del establo. Peter tenía 12 años, o casi. Nadie se molestaba en saber su edad exacta. Trabajaba en la posada por su comida y un rincón en el desván, y el señor Grail, el posadero, creía que un niño aprendía disciplina a base de nudillos. Encontró a Peter en el barro junto al abrevadero. Tenía un ojo hinchándose hasta cerrarse. Su camisa estaba rota por el hombro. Había dejado caer una jarra. Ese fue todo su crimen. Ella no fue a buscar a la señora Prynne. No levantó la voz en la puerta de la posada. Se arrodilló en el barro con su único chal bueno, y levantó la barbilla del niño con 2 dedos, tan suave como un hilo en el ojo de una aguja. «¿Puedes ponerte de pie?», dijo ella. No podía, todavía no. Ella no preguntó 2 veces. Pasó su hombro por debajo del brazo de él y lo llevó al establo, fuera del viento. Lo acomodó en la paja, donde aún quedaba el calor de los caballos. Llevaba su cena en la cesta, envuelta en un paño, 2 rebanadas de pan y un trozo de queso que pensaba comer de camino a casa. No pensó en eso cuando se lo dio. Simplemente lo hizo, como hacía la mayoría de las cosas, sin calcular el costo primero y arrepentirse después. «No le dirás a nadie que me caí», dijo Peter con la boca ya entumecida. «Gray le dirá que me lo merecía por partida doble si me quejo». «No le diré nada a nadie», dijo Sarah, «pero dejarás que te vea ese ojo, o se lo contaré todo a todos». Él casi sonrió. Le dolió hacerlo, pero lo hizo de todos modos. Se quedó 1 hora más de lo que debería haberse ido a casa. Le presionaba un paño húmedo en la cara, tarareando cualquier cosa. La tormenta finalmente se desató sobre el tejado en largas cortinas grises. No preguntó quién le pagaría por el tiempo perdido. No consideró que alguien importante pudiera estar observando. Se equivocaba en esa última parte. Un hombre estaba en la puerta del establo, medio en la sombra. Llevaba la rienda de un caballo en un brazo. Había entrado para resguardarse de la lluvia y ver un menudillo torcido, o eso le había dicho al mozo de cuadra, y se había quedado allí el tiempo suficiente para verlo todo. La chica de rodillas en la paja.
el pan dado sin ceremonia, el rostro del niño vuelto hacia el de ella, confiando. De la manera en que una criatura maltratada confía solo cuando se le han acabado las demás opciones. El hombre no se presentó. Observó un rato más, con la lluvia sonando fuerte sobre el techo de paja. Y luego, en silencio, llevó su caballo a un establo en el otro extremo y no le dijo nada a nadie. Su nombre no era Cole. Ese fue el nombre que le dio al mozo de cuadra, y el nombre por el que Sarah lo conocería durante algunas semanas más. Ella no sabía, arrodillada en la paja con la cabeza de un niño golpeado sobre su hombro, que el hombre en la puerta era el dueño del mismísimo suelo bajo el establo. El dueño de la posada, del sendero, del puente que su padre había muerto manteniendo, y de la mitad del valle, además. No sabía que él había venido a Salcombe con un abrigo sencillo y un caballo alquilado, con el propósito expreso de ver a sus inquilinos como eran en realidad, sin previo aviso y sin ensayos. Ella no sabía nada de eso, solo sabía que la lluvia amainaba y que el niño respiraba mejor, y que era hora de caminar a casa bajo la lluvia, y no decirle nada a nadie sobre nada de esto, porque eso era simplemente lo que una persona hacía. No le preguntó su nombre al extraño en la puerta, ni siquiera lo miró 2 veces. Eso, más que cualquier cosa que pudiera haber dicho, fue lo que él se llevó del establo esa noche. El señor Grayle encontró al niño a la mañana siguiente, limpio y callado. No hizo preguntas porque las preguntas no le costaban nada, y prefería gastar lo menos posible en cualquiera que estuviera por debajo de él. Sarah no volvió a ver a Peter hasta 2 días después. Su trabajo de costura la llevó de nuevo a la posada. Lo encontró limpiando los establos. Su ojo tenía el color de una ciruela mala. Se movía con rigidez, pero se movía. «No lo dijiste», dijo él. «Dije que no lo haría». Grayle ha sido decente desde entonces. Casi decente. Peter frunció el ceño ante sus propias palabras. Como si la decencia de Grayle fuera una moneda extranjera de cuyo peso no se fiaba. Ayer hubo un hombre preguntando por mí. Quería saber si tenía familia. Quería saber si me alimentaban bien. Las manos de Sarah se detuvieron sobre la cesta que llevaba. ¿Qué hombre? El que entró para guarecerse de la tormenta. Alquiló el ruano. Se fue de nuevo esta mañana, he oído. Hacia el camino de la mansión. Peter se encogió de hombros, haciendo una mueca por el movimiento. Le dejó una moneda a la señora Prynne para que el médico me mirara el ojo, y le dijo claramente que no dijera quién la enviaba. Sarah no dijo nada a eso. Había vivido en la pobreza el tiempo suficiente para saber cuándo una amabilidad debía pasarse en silencio, y no ser examinada como una moneda para ver su marca de seca. Solo sintió, durante una respiración, un pequeño y extraño calor que no pudo identificar, y luego siguió su camino para entregar sus remiendos, porque el día no se detiene por los sentimientos. No sabía que el hombre que había preguntado por Peter era el mismo que había estado en la puerta del establo. No sabía que esa mañana no había cabalgado hacia ninguna mansión, sino en un lento círculo alrededor del pueblo, observando cómo ella se movía por él, si era amable cuando no le reportaba ningún beneficio, si la amabilidad en el establo había sido una actuación para un público que no sabía que estaba allí, o simplemente todo su carácter, expuesto en una hora de descuido. Tuvo su respuesta en el transcurso de una semana. Ella nunca preguntó quién había enviado la moneda. Nunca intentó averiguar su nombre para poder agradecérselo, porque, hasta donde ella sabía, no había nadie a quien agradecer. Para un hombre criado entre gente que contaba cada amabilidad como una inversión a devolver con intereses, eso era lo más raro que había encontrado en 10 años. Fue a buscarla 3 días después. La encontró en el pequeño patio amurallado detrás de la cabaña que mantenía sola desde la muerte de su padre. Estaba reparando una barandilla de la cerca con más determinación que habilidad. «Has partido la madera», dijo él desde la puerta. «Hay que hacerle una muesca, no martillarla hasta aplanarla». Sarah levantó la vista. El hombre de la puerta del establo, aunque ella aún no lo sabía, estaba de pie con el sombrero en la mano. Llevaba un sencillo abrigo gris que había visto el mal tiempo. No era el abrigo de un caballero, pero tampoco el de un trabajador. «Sé cómo hacer una muesca en una barandilla», dijo ella.
No me queda una sierra lo suficientemente afilada para hacerlo bien. Yo tengo una. Lo dijo simplemente, sin ofrecer caridad, solo un hecho. Estoy buscando a alguien que conozca el río por aquí, especialmente el viejo puente. Me han dicho que su padre lo cuidaba. Lo cuidó hasta que lo mató, dijo Sarah. No suavizó las palabras. ¿Qué asunto tiene con el puente, señor Cole? Trabajo para la propiedad, dijo él. Lo cual era cierto de la manera en que un hombre puede decir algo cierto y aún así ocultar la totalidad. Se habla de inspeccionar el viejo pilar antes de las crecidas de invierno. Prefiero a alguien que entienda el agua que a alguien que solo entienda de piedra. Ella lo estudió durante un largo momento. Él no se inquietó bajo su mirada. La mayoría de los hombres que había conocido o se pavoneaban al ser observados o se impacientaban. Él solo esperó. De la manera en que espera un hombre que ha aprendido que esperar no le cuesta nada. «Querré que me pague», dijo ella. «Tengo que ganarme la vida». «Se le pagará», dijo él. «Justamente, no extravagantemente. No tengo paciencia para la extravagancia». Fue, aunque ella aún no lo sabía, una de las cosas más ciertas que él le había dicho a nadie. Trabajó con él durante la mayor parte de ese mes. Caminaban por la orilla del río al amanecer, antes de que comenzara su trabajo de costura. Le mostraba dónde la corriente golpeaba con más fuerza contra el pilar norte, donde las viejas marcas de su padre todavía estaban grabadas en la piedra. El señor Cole escuchaba más de lo que hablaba. Anotaba cosas en un pequeño libro con un trozo de lápiz. Y una vez, cuando ella explicó cómo la inundación que causó la muerte de su padre había llegado sin previo aviso, porque a nadie se le había ocurrido vigilar la presa superior, él se quedó muy quieto y no dijo nada durante varias respiraciones. «¿Lo amabas?», dijo finalmente. No era una pregunta. Era terco y frío por las mañanas. «Y me enseñó todo lo que sé que vale la pena saber», dijo Sarah. «Sí». El señor Cole asintió una vez, como si archivara la respuesta en algún lugar privado. «Yo también perdí a alguien», dijo él. «No por un río, sino por mi propio mal juicio del carácter, que es una forma más lenta de ahogarse». No dio más explicaciones, y ella no se las pidió. Ya había aprendido que él respondía a las preguntas que elegía responder y dejaba el resto en paz. Y había una especie de honestidad en eso también. No era guapo de ninguna manera que las chicas del pueblo hubieran notado. Tenía la nariz rota una vez y mal colocada. Sus ojos eran del color del té fuerte, y se les escapaban muy pocas cosas. Rara vez sonreía, y cuando lo hacía, parecía sorprenderlo tanto a él como a los demás. «No te ríes mucho», le dijo Sarah una vez, observándolo fruncir el ceño sobre una medida. «No he tenido muchos motivos», dijo él. «Dame uno y lo consideraré». «Considéralo», dijo ella, «o asustarás a los caballos con esa cara tan seria». Él levantó la vista ante eso, sorprendido, y algo se movió detrás de sus ojos que, en un hombre menos cuidadoso, podría haberse convertido en una carcajada. En él, fue solo una relajación en las comisuras de su boca, que desapareció tan rápido como llegó. Ella lo consideró una victoria de todos modos. La noticia le llegó en la segunda semana, a través de la señora Prynne en la posada. Peter tenía un par de botas nuevas, dejadas en la puerta del establo sin ninguna nota. Las suyas viejas se habían gastado por la suela. Sarah pensó en el señor Cole, en su pequeño libro y en sus cuidadosas preguntas sobre quién en el pueblo tenía necesidad. Y no dijo nada de su sospecha a nadie, porque una sospecha no era una prueba, y porque una parte de ella quería, quizás tontamente, guardar para sí misma esa pequeña y cálida certeza un poco más. No sabía entonces que el hombre que caminaba por la orilla del río a su lado cada amanecer, haciendo preguntas cuidadosas sobre pilares y corrientes, y cómo había muerto su padre, era el propio duque de Harroway, el dueño del puente, de la posada, de las botas en los pies de Peter y del mismísimo suelo que ella pisaba. No sabía que él había comenzado, de la manera silenciosa y sin crédito de un hombre que pone a prueba su propio juicio contra el de ella, a enamorarse un poco más cada mañana. De algo que había jurado, después de su último compromiso, que nunca más se permitiría sentir. Ella solo sabía que las mañanas se habían convertido, sin que se diera cuenta de cuándo sucedió, en la mejor parte de sus días.
El problema llegó un martes, en un carruaje demasiado elegante para el camino por el que viajaba, y se anunció antes incluso de haberse detenido por completo. Julian Vane era el primo del duque. El siguiente en la línea de sucesión, si algo le sucedía a Alaric Vane, y había pasado la mayor parte de su vida adulta esperando con paciencia mal disimulada que esa desgracia llegara. Era guapo de la manera en que la escarcha es guapa en una ventana. Todo líneas afiladas y hermosas sin nada cálido detrás. Se reía con facilidad, un sonido ligero y practicado, 3 tiempos y no más. Y lo usaba como otros hombres usan una espada. Había venido a Salcombe, anunció a la señora Prynne en la posada, para revisar algunos asuntos de la propiedad en nombre de su primo, ya que se sabía que su primo estaba de viaje. No sabía que su primo estaba a menos de 30 pies de distancia, con un sencillo abrigo gris, afilando una sierra en la forja del herrero. Y Sara, barriendo el escalón de la entrada de la posada, observó el intercambio con la quietud particular de una mujer que ha aprendido que un caballero rara vez se fija en una mujer con una escoba en la mano. «¿Y quién es esta?», dijo Julian, posando sus ojos claros en ella cuando la señora Prynne mencionó de pasada que Sarah Fenwick había estado ayudando al señor Cole con el estudio del puente. «Sarah Fenwick, señor. Remienda linos para la mitad del pueblo. Una remendadora». La boca de Julian se curvó. «Qué ingenioso remendar tanto linos como puentes. Dígame, señorita Fenwick, ¿hay algo que no pueda remendar con una aguja y una gran dosis de presunción?» «Yo no presumo, señor», dijo Sarah. «Solo conozco el río. Qué encantador que el río le confíe sus secretos». Su risa volvió, 3 tiempos ligeros. «Confieso que le encuentro algo casi conmovedor. Una mujer con las manos enrojecidas y el oficio de un padre muerto imaginándose indispensable para la propiedad de un duque. Es el tipo de ilusión a la que se aferran los pobres, me parece, en lugar de una utilidad real». Sarah no se inmutó. Apoyó la escoba contra la pared con mucho cuidado y cruzó las manos delante de su delantal para que no temblaran donde él pudiera verlas. «Nunca he afirmado ser indispensable, señor», dijo. «Solo honesta. Me parece que eso sirve casi igual de bien y cuesta considerablemente menos que lo que usted lleva puesto». Por un momento, la sonrisa de Julian vaciló. Una genuina sorpresa rompió el pulido exterior. Luego se endureció en algo más frío. «Justo no es lo mismo que amable», dijo en voz baja. «Haría bien en recordar que hay una diferencia, y que ninguna de las dos se les debe a las criaturas que olvidan su lugar». Se dio la vuelta y entró en la posada sin esperar respuesta. Y Sarah se quedó un largo momento en el patio con las manos aún cruzadas, sin temblar, sin llorar, solo respirando con cuidado hasta que la sensación de calor detrás de sus ojos pasó. El señor Cole cruzó el patio desde la forja sin prisa. Aunque algo en su paso había cambiado, no la tocó. Tampoco le ofreció consuelo con palabras. No al principio. Solo se quedó a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella se sintiera menos sola en el patio que un momento antes, y miró la puerta por la que Julian había desaparecido con una expresión que aún no le había visto. «No le respondiste como él esperaba», dijo finalmente. «No le respondí como él deseaba», dijo Sarah. «Hay una diferencia. La hay». Algo casi como la casi sonrisa regresó. Más breve esta vez. «Siento que tuvieras que oír eso. He oído cosas peores. De hombres con menos motivos para creerse importantes», dijo ella. «No me cuesta nada que él no deba ya». Pero le había costado algo, y ambos lo sabían, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Esa noche, caminando sola a casa en la oscuridad, descubrió que sus manos no estaban tan firmes después de todo. Y se alegró de que no hubiera nadie para verlo. Después de ese día, comenzó a mantener una pequeña distancia con el señor Cole que antes no existía. No era que él hubiera hecho algo para merecerlo. Era que las palabras de Julian se habían alojado en algún lugar bajo sus costillas y no se movían. Una mujer con las manos enrojecidas y el oficio de un padre muerto. Antes no le había importado su pobreza. No de verdad. No como algo de lo que avergonzarse. Pero ahora sí le importaba. Caminando junto a un hombre que hablaba como un trabajador y se movía como algo completamente diferente. Un hombre al que, en contra de todo instinto sensato,
Había empezado a desear ver cada amanecer. «Te has vuelto silenciosa», dijo él. A la tercera mañana, ella respondió a sus preguntas con menos palabras que antes. «Tengo trabajo esperando», dijo ella. «Los remiendos no se hacen solos». Él la estudió. Y ella sintió el peso de su atención como sentía la llegada del mal tiempo. Una presión antes de la lluvia. «Julian te dijo algo más de lo que yo oí. Dijo lo que los hombres como él siempre dicen a las mujeres como yo. No es ninguna novedad. No necesito que se repita ni que se defienda». Mantuvo la vista en el agua. «Preferiría que no se molestara por ello, señor Cole. Usted tiene sus propios asuntos aquí. Yo tengo los míos». Lo supo incluso mientras lo decía, una especie de retirada. No podría haber nombrado exactamente qué estaba protegiendo, si era su orgullo o algo más frágil que comenzaba a crecer debajo de él. Pero se apartó de la fácil compañía matutina de todos modos, y se dijo a sí misma que era solo sentido común. Un agente de la propiedad, por muy amable que fuera, por muy cuidadoso con la sierra y la cinta de medir, no era un hombre del que la hija de una remendadora tuviera derecho a encariñarse. La crueldad de Julian Vane tenía al menos la virtud de la claridad. Le recordaba exactamente cuál era su lugar. El señor Cole no la presionó. Solo asintió una vez y dijo, «Como desees». Y las mañanas siguientes fueron más cortas y silenciosas, y más frías de una manera que no tenía nada que ver con la estación. Fue la señora Prynne quien rompió el silencio 3 días después, con una jarra de cerveza floja que Sarah no había pedido y no podía permitirse rechazar. «Supongo que has oído», dijo la señora Prynne, «lo del alquiler de la viuda Cumbes. ¿Qué pasa con él? Pagado. Todo, hasta San Miguel». Y la tos de su hijo, atendida por un médico de verdad de Alnwick, enviado especialmente. Nunca preguntó quién lo arregló. El mensaje solo decía que el remitente no deseaba agradecimientos ni que se diera su nombre. Los ojos de la señora Prynne eran agudos por encima del borde de su propia jarra. Y el tejado del molinero reparado antes de la helada, de la misma manera. Y las botas de tu Peter, que nunca me has mencionado, aunque sé que sabes de dónde vinieron. Las manos de Sarah se quedaron quietas alrededor de su jarra. «¿Quién?», dijo. «¿Está haciendo todo esto?» «Esa», dijo la señora Prynne, «es la pregunta que nadie en este pueblo ha logrado responder, aunque la mitad tiene sus conjeturas. Te diré la mía gratis. Empezó la semana en que el señor Cole vino a alojarse aquí». Sarah no dijo nada durante un largo momento. Fuera de la ventana, la luz se estaba volviendo dorada y tenue, como lo hacía antes de un anochecer temprano. Y en algún lugar del camino, un perro ladró una vez y se cayó. «Es un agente», dijo finalmente, aunque sonó menos segura de lo que pretendía. «De la propiedad». «Sí», dijo la señora Prynne. Y algo seco se movió en la comisura de su boca. «Eso es lo que él dice que es». Sarah caminó a casa más despacio de lo habitual esa tarde, dándole vueltas a todo el asunto. Un agente de la propiedad no solía, por regla general, saldar silenciosamente las deudas de cada alma pobre en un pueblo que solo había visitado durante un mes. Un agente de la propiedad no preguntaba, con tanto cuidado particular, si un mozo de cuadra golpeado tenía gente que lo cuidara. Pensó en la moneda dejada para el médico de Peter. Pensó en las botas. Pensó en la quietud del señor Cole el día que Julian la había insultado. En cómo no la había tocado, no había hablado, solo se había quedado lo suficientemente cerca para que no estuviera sola en ello. Aún no tenía la forma completa de la verdad, pero tenía suficiente para saber que su retirada de los últimos días había sido un error basado en el orgullo, y que quienquiera que fuera realmente el señor Cole había sido más amable con su pueblo y había pedido menos crédito por ello que cualquier hombre de posición del que hubiera oído hablar. Decidió, mientras caminaba el último tramo oscuro del sendero hacia su cabaña, decírselo a la mañana siguiente. No tuvo la oportunidad antes de que la tormenta la encontrara primero, en una forma diferente y mucho más peligrosa que la lluvia. Comenzó con un trozo de papel que salió volando de debajo de la puerta trasera de la posada, y se enganchó en la bota de Sarah mientras pasaba por el patio con sus remiendos, el miércoles por la noche. Podría haberlo dejado allí. Tenía, Dios lo sabe, suficientes remiendos propios en los que pensar. Pero la costumbre,
La costumbre de su padre la hizo agacharse por cualquier cosa que el viento intentara llevarse. Y lo que encontró escrito en él, con una letra apresurada, le cortó la respiración. El pilar cede en la tercera columna. Cortar antes del amanecer del jueves. Lo suficientemente bajo para que no se vea hasta que haya peso sobre él. Su gracia cruza con la escolta al amanecer. 24 hombres en total, todos a la vez, sin supervivientes que puedan argumentar lo contrario. Lo leyó 2 veces para asegurarse de que sus ojos no la habían engañado, y luego una tercera vez, con las manos heladas, porque el significado no cambiaba por muchas veces que lo mirara. Su gracia, no el señor Cole, un agente. Su gracia, el propio duque, debía cruzar el puente al amanecer del jueves con una escolta de 24 hombres. Y alguien pretendía que el puente fallara bajo ellos. Comprendió, en el espacio de una respiración contenida, quién debía ser exactamente el señor Cole, y en qué peligro se encontraba. Y comprendió también, con una certeza más fría, de quién sospechaba que estaba detrás del papel en su puño. Un hombre que hablaba de utilidad e ilusión, y de conocer el propio lugar, no necesitaba blandir una espada él mismo para ser peligroso. Solo necesitaba hombres dispuestos a recibir un pago. Corrió a buscar al señor Cole, y un chico en el establo le dijo que había salido a caballo esa tarde hacia Ornworth, y que no se le esperaba de vuelta antes de la tarde siguiente, mucho después del amanecer del jueves. No había tiempo para enviar un mensaje y confiar en que llegara antes que él. No había ningún magistrado en Salcombe con la autoridad o la rapidez para actuar sobre un trozo de papel encontrado junto a una bota. Solo estaba ella misma y el río que conocía desde que podía caminar, y el tercer pilar de un puente que su padre había muerto intentando salvar. No durmió esa noche. Se sentó junto a su pequeño fuego con la bitácora de su padre abierta sobre las rodillas. Trazó las viejas marcas que él había hecho de la construcción del pilar, los profundos cimientos de piedra hundidos antes de que ninguno de los dos naciera, y calculó, lo mejor que pudo a la luz de las velas, dónde podría un hombre cortar para derribar toda la estructura bajo el peso de una columna en marcha, sin que se notara a simple vista. Al amanecer del jueves, antes de que el cielo hubiera pasado del gris al oro pálido, estaba en la orilla del río, debajo del puente, con la regla de latón de su padre en el bolsillo y el corazón latiéndole tan fuerte que dolía. Oyó a la columna antes de verla, botas y cascos en el camino helado, el ritmo particular y ordenado de hombres marchando al unísono, y en algún lugar a la cabeza, una voz que conocía, baja y sin prisas, dando alguna instrucción tranquila al hombre a su lado. No tuvo tiempo de subir al camino para ser vista correctamente. En su lugar, trepó directamente por la orilla, a través de helechos que le rasgaron las faldas, y salió al camino a no más de 50 yardas del extremo cercano del puente, directamente en el camino de la columna, con el pelo suelto de sus horquillas y el aliento entrecortado en el pecho. ¡Alto!, gritó, y su voz, aunque delgada, se oyó en el aire frío de la mañana. ¡Alto! ¡Es una trampa! No crucen. La columna se detuvo en una oleada irregular. Los caballos se encabritaron. Las manos de los hombres fueron a sus armas por puro instinto de sorpresa. A la cabeza, un hombre en un alto caballo bayo se giró, y por un extraño momento suspendido, Sara miró el rostro del señor Cole, vestido ahora con un abrigo oscuro y un anillo de sello que captaba la débil luz, y comprendió sin ninguna duda quién era realmente. El tercer pilar, jadeó, medio doblada por la carrera. Ha sido cortado durante la noche, para que ceda cuando el peso de la columna caiga sobre él. Encontré la nota. Alguien quiere que ninguno de ustedes sobreviva. Por un instante, el duque de Harwich no se movió en absoluto. Luego bajó de su caballo, acortando la distancia entre ellos en 3 largas zancadas. Su mano agarró el codo de ella, no para sostenerse él, sino para sostenerla a ella. Porque ella había empezado, ahora que la carrera había terminado, a temblar. «Muéstrame», dijo él. Ella lo llevó a la orilla, y 2 de sus hombres los siguieron con linternas, aunque la luz estaba aumentando. Y allí, debajo del tercer pilar, medio oculto por el movimiento ordinario del agua, el mortero había sido arrancado en una línea larga y limpia.
La piedra debilitada, lo justo para que un ojo entrenado no lo notara, y el peso de una columna no entrenada sí lo hiciera. 20 minutos más, dijo el duque en voz baja, mirando el cimiento arruinado, y habríamos estado sobre él. Dio órdenes con una voz baja y uniforme. Envió jinetes a asegurar el vado más arriba del río. Envió a otros de vuelta hacia la mansión con la noticia de lo que se había encontrado. Y durante todo el proceso no soltó el brazo de Sara ni una sola vez, como si una parte de él aún no confiara en que la mañana no se la llevara a ella también. «Lo sabías», le dijo ella, cuando lo peor de las órdenes había terminado, y se quedaron solos un momento al borde de la orilla. La columna descansaba en el lado cercano mientras se buscaba un cruce más seguro. «Lo supiste todo este mes, y me dejaste pensar que eras un agente». «Lo hice», dijo él. «No había defensa en ello, ni excusa ofrecida de antemano. He querido, desde la noche en que te vi dar tu propia cena a un niño golpeado, sin pedir nada a nadie por ello, saber quién eras cuando creías que mi rango no podía verte. Esa es la única prueba en este mundo que dice la verdad sobre una persona. Para todas las demás se puede estar preparado». «¿Y pasé su prueba, su gracia?», dijo el título sin suavizarlo, y sonó más agudo de lo que pretendía. «Salvaste a 24 hombres y a un duque al que tenías todos los motivos para resentir, con un trozo de papel y las viejas marcas de tu padre en un libro», dijo él. «Creo que la prueba se pasó mucho antes de esta mañana. Creo que se pasó en un establo bajo la lluvia, cuando pensabas que nadie de importancia estaba mirando. Caminaron de regreso a la mansión 1 hora después, con las columnas desviadas de forma segura por el vado superior. Y fue en el pequeño salón de la mansión, calentado por un fuego que alguien había avivado cuidadosamente, donde él le contó toda la historia. «Mi nombre es Alaric Vane», dijo, de pie cerca del hogar con las manos entrelazadas sin apretar. Ya no interpretaba la cuidadosa quietud del señor Cole, sino algo más crudo debajo. «Duque de Harwick. El puente es mío. La posada es mía. Las botas de Peter eran mías para darlas, aunque pedí que mi nombre no viajara con ellas, porque un regalo con un nombre adjunto se convierte en una deuda, y no quería deudas de gente que no tenía nada de sobra». «¿Por qué?», dijo Sara. «¿Por qué venir disfrazado? ¿Por qué no ser simplemente quien eres y hacer el bien que pretendes hacer?» «Porque una vez estuve prometido», dijo él, «a una mujer que lloraba hermosamente delante de mí y era cruel con cada sirviente en cuanto yo le daba la espalda. Y no vi la crueldad hasta que ya le había costado caro a alguien. Juré después de eso que nunca más confiaría en lo que una persona me mostraba cuando sabía que la estaba observando. Solo confiaría en lo que hacían cuando creían que no lo estaba». La miró fijamente. «Nunca me preguntaste mi nombre, señorita Fenwick, ni cuando traje una sierra a tu puerta, ni cuando pregunté por la muerte de tu padre, y me dijiste la verdad claramente, sin suavizarla para mi comodidad, ni siquiera cuando Julian te insultó delante de mí, y no hice nada en ese momento para corregirlo. Me diste tu silencio y tu compañía», dijo ella lentamente. «No me tocaste, no hablaste por mí, solo te quedaste. Te di lo único que confiaba en poder dar honestamente», dijo él. «Aún no sabía si tenía el derecho de darte más». La señora Abbott, el ama de llaves de la mansión, trajo un té que ninguno de los dos tocó. Se quedó cerca de la puerta el tiempo suficiente para confirmar, en una parte seco destinado a ser oído, que la mitad de la caridad en la parroquia durante los últimos 2 años se remontaba a instrucciones escritas por la propia mano del duque, y entregadas bajo el más estricto secreto. Un hecho que había guardado fielmente, y del que, añadió, se sentía bastante aliviada de finalmente poder hablar. «Una vez me preguntaste, Sara», dijo él, cuando el ama de llaves se hubo ido, «si tenía motivos para reír. Descubro, su gracia, que tengo bastantes más motivos esta mañana que hace 1 hora. Aunque sospecho que no es decente reír después de casi haber sido volado de un puente. Yo lo permitiría», dijo Alaric, y algo en su rostro se relajó por fin en aquello que ella había estado persiguiendo durante 1 mes sin saber su nombre. «Descubro que yo también tengo motivos». El puente fue reparado en 15 días. La piedra cortada fue reemplazada
bajo la supervisión de albañiles que Alaric trajo de Anworth. Y Sarah se quedó en la orilla con la regla de latón de su padre en la mano mientras trabajaban, comprobando sus medidas con las marcas en la bitácora de un hombre muerto. Y a nadie le pareció extraño que un duque estuviera a su lado todo el tiempo, diciendo poco, observándolo todo. Julian Vane fue encontrado en 3 días, no por ninguna confesión propia, sino por el testimonio de un hombre contratado, capturado en el vado, quien prefirió un exilio tranquilo a un juicio público. No hubo violencia en su caída. Alaric simplemente retiró toda asignación, toda cortesía, toda puerta en el condado que una vez se había abierto para un primo del duque, y Julian partió hacia el continente en el plazo de 1 mes, con un pequeño ingreso, y ninguna compañía dispuesta a mantenerlo. Su risa, el ligero sonido de 3 tiempos que una vez cortaba con tanta facilidad, no se volvió a oír en Salcombe. «No te pediré que me respondas esta noche», le dijo Alaric algunas semanas después. Estaba de pie en la puerta de ella, bajo la última luz dorada de una tarde de principios de primavera. Con el sombrero en la mano, como la primera vez, le pedí una respuesta a una mujer que la dio por deber en lugar de por verdad, y he vivido lo suficiente con los restos de eso para saber que no debo cometer el mismo error 2 veces. Te lo preguntaré en verano si quieres. Te lo preguntaré en 1 año. Tú no estarás tan a salvo conmigo como tú sí, cuando sea que llegue. ¿Esperarías 1 año?, dijo Sarah, por una mujer con las manos enrojecidas y el oficio de un padre muerto. Esperaría considerablemente más que eso, dijo él, por la única persona que he conocido que no cambió su comportamiento una vez que supo que podía verla. Sarah lo miró durante un largo momento. El viento se movía suavemente a través del seto entre ellos, y descubrió, cuando buscó en su interior la duda, que no quedaba ninguna. Sí, dijo. Era la única palabra que necesitaba. Él no le besó la boca. En su lugar, tomó su mano desnuda. Le quitó el guante dedo por dedo con un cuidado que la desarmó más a fondo que cualquier abrazo, y presionó sus labios una vez en sus nudillos, enrojecidos y ásperos por el trabajo, y completamente sin vergüenza. «Gracias», dijo él, «por la cena que le diste a un niño que no podía pagarte». «Gracias», dijo ella, «por estar en una puerta y no decir nada en absoluto». Se casaron ese otoño, discretamente en la pequeña iglesia de piedra de Sallow-Combe, con Peter, más alto y más seguro, y ahora aprendiz del propio mayordomo de la propiedad, de pie cerca de la puerta con un abrigo que le quedaba bien por primera vez en su vida. La boda que el rango de un duque podría haber hecho grandiosa fue, en cambio, pequeña y sencilla, exactamente como la novia lo había deseado. Y todo el pueblo vino de todos modos, porque para entonces, todo el pueblo entendía precisamente qué tipo de duque tenían. 1 año después, en una tarde muy parecida a la que lo había comenzado todo, con nubes de tormenta acumulándose bajas y grises sobre el valle, Sarah Vane, duquesa de Harwich, se sentó junto a su propio hogar, con la mano de su esposo en la suya, dedos desnudos entrelazados con dedos desnudos. Y no la soltó ni siquiera cuando el fuego necesitaba ser atendido y la vela necesitaba ser recortada. «El puente resistió», dijo Alaric, viendo cómo la lluvia comenzaba a caer contra la ventana. «Durante todo el invierno no se movió ni una piedra». «Resistirá un buen tiempo más», dijo Sarah. «Fue reparado por gente a la que le importaba que se mantuviera en pie». Afuera, un grajo graznó una vez desde el seto desnudo y se cayó. Y la lluvia cayó constante y sin prisa, como siempre lo había hecho sobre Sallow-Combe. Y el puente que su padre había muerto manteniendo se mantuvo firme bajo ella, exactamente como debía ser. La verdadera medida de una persona no es lo que hace cuando todo el mundo está mirando, es lo que hace cuando cree que nadie de importancia lo verá jamás. Si esta historia te ha conmovido, como el valor silencioso de Sarah conmovió al hombre que le debía la vida, considera quedarte también en este canal. Suscribirse no te cuesta nada, y significa que estas historias seguirán llegando a ti. Me encantaría saber qué piensas en los comentarios. Si hubieras encontrado esa nota junto a tu bota, con solo unas horas antes del amanecer, ¿habrías corrido tú mismo hacia el puente,
sabiendo lo que podría costarte? Dímelo con sinceridad. Y descansa un rato ahora, porque hay otra historia esperando justo en la siguiente curva del camino. Y te prometo que vale la pena el paseo. Hasta entonces, cuídense unos a otros.